En esta oportunidad, ya en segundo bloque de Diálogo Abierto, estamos con la compañía del doctor Pita y justamente estos temas que nos han inquietado tanto a los belvillenses y a los habitantes de la región sudeste de la provincia es, le decía, el hecho de que tuvimos en su momento, este tornado del 6 de diciembre y posteriormente el desborde del río Talamochita, siempre contingencias que en realidad en ambos casos nadie preveía, pero que han generado una retracción económica. Inclusive en el caso de Belleville estuvimos varias semanas en donde no se podía ni siquiera salir a la calle. Era realmente una situación de mucho dolor también. ¿Cómo poder avanzar sobre esto? ¿De qué manera establecer algún tipo de prevención? ¿Qué es lo que se puede hacer en una zona en donde evidentemente están actuando las fuerzas de la naturaleza de una manera inesperada? Bueno, lo que yo estuve estudiando fue el fenómeno del 12 de diciembre de 2006, que fue que la doctora María Luisa también, ella hizo la parte de la climatología. Aparentemente en Belleville lo que hubo fue un fenómeno que se llama corriente descendente y al sur hubo un tornado, un tornadizo. Pero yo creo que hay cosas para traer a colación aquí, en el sentido de que se hizo una encuesta, 234A, todo surgió, digamos, medio como así indirectamente. Una vez estábamos sentados ahí y después llegué al contacto de las personas que estaban interesadas, entonces propuse que hiciéramos esa encuesta y hacer un estudio de vulnerabilidad. Lo que hicimos fue un estudio básicamente de vulnerabilidad. Una de las cosas que creo que es tremendamente positiva fue en la forma que reaccionaron muchos ciudadanos acá de Belleville ante el fenómeno. ¿Por qué? Porque creo que esta experiencia ha sido la primera en el país, la primera en Argentina, en que la gente sale a la calle y empieza a relevar los daños. ¿Por qué? Es importante en primera instancia porque es como que la sociedad tuvo la voluntad de estudiarse a sí misma. Es decir, cuál era su vulnerabilidad física ante un evento de esta magnitud. Entonces eso es de recalcar y me parece que es algo encomiable y es fantástico. Tenemos los resultados que vamos a presentar esta noche, digamos que va a salir, pero ¿qué se puede hacer? Bueno, se aprendieron muchas cosas, creo. Primero, es como cuando uno tiene un sistema de algo y para entender sus propiedades, sus características, lo perturba de alguna manera. Por ejemplo, lo ilumina, lo cambia, etcétera. La sociedad, el fenómeno de la tormenta, digamos, como que perturbó la sociedad de Belleville y permitió que se aprendieran ciertas cosas. Muchas cosas salieron a flote. Una fue, yo creo que ese sentido de solidaridad, de ayuda al prójimo, del hecho de interesarse los vecinos los unos por los otros, y además toda esta cantidad de chicos y de gente, de los bomberos, de la policía, de la municipalidad, de la gente de COSUD, un montón de personas que salieron a encuestar y pusieron horas para, y después profesionales que estuvieron organizando la información, como también la ingeniera Jiménez, Julio Caballero, que hizo también una tarea magnífica, el arquitecto Calvente y Daniel en la fundación, y muchas cosas que son bien interesantes. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, se sacaron varias conclusiones o varias ideas. Por ejemplo, que como en todos lados un sistema, llamémosle sistema a la sociedad, tiene varios niveles. Como te decía recién, hay niveles que tienen que ver con la responsabilidad del ciudadano común. ¿En qué sentido? La responsabilidad que yo tengo o que el ciudadano tiene sobre su propiedad, la responsabilidad que el ciudadano tiene sobre la propiedad del vecino, después la responsabilidad de las empresas que proveen servicios, la luz, el teléfono, el gas, etcétera, etcétera, y después, por supuesto, la responsabilidad de las autoridades, de las ONGs y de todas las organizaciones que hay. Las primeras conclusiones son casi todo. Yo creo que todas las cosas que se sacaron son intuitivas, salvo el mapa de distribución de los daños. Pero es el daño que se causó. Por ejemplo, yo quiero traer 2 o 3 si tengo tiempo. Sí, por favor. A colación. Primero, que yo observe fue la distribución de la tapa de los tanques. Se observó, la tapa de los tanques es como que se activaron
salieron volando a bajas velocidades. Es decir, que cuando en la tormenta todavía estaba creciendo su intensidad, las tapas de los tanques se activaron y salieron. Una de las cosas que me llamó poderosamente la atención... La tapa de los tanques de reservas de agua. Sí, correcto, exacto, bien. Perdón, sí. Una de las cosas que me llamó la atención fue que en la lista que yo tenía de la base de datos decía tapa del tanque del vecino X salió y mató a un perrito del vecino Y, en un vecino, ¿no? Entonces, eso es un gran llamado de atención. ¿Por qué? Porque podría haber sido un niño, ¿entendés? O sea, en vez de haber sido un perrito o de haber sido una mascota, podría haber sido un niño pequeño. Solamente eso podría haber transformado lo que ocurrió el 6 de diciembre en una desgracia, tremenda con la pérdida de una vida. Ahora, solucionar el tema de las tapas de los tanques, ¿es algo fácil o algo difícil? Es algo muy fácil, digamos, o cambiar el tanque, o asegurar las tapas de los tanques de la manera que adecuada que te lo dicte un ingeniero civil y cosas así. Los árboles también fueron gran causa de daño. Árboles caídos sobre las casas, sobre las tapias, sobre los autos, etcétera. También y generando mucho inconveniente en el tendido de la red eléctrica. Exacto. En la calle, cortaban la la parte de electricidad. Eso también es algo que... debe atenderse. Debe atenderse, correcto. Otra cosa que surge es que hay mucho daño en los techos. Está distribuido interesantemente siguiendo la intensidad de los vientos. Muchos techos eran de chapa, lógicamente. En techos de chapa o techos de algún material de policarbonato, etcétera. Puede ser de una vivienda o puede ser de un galpón o puede ser de diferentes tipos de edificios. Ahora, la pregunta es, ¿se cuenta con elementos para prevenir eso? Sí se cuenta. ¿Cuál es el elemento? Bueno, cuando uno construye, ya sea un techo o un tinglado o lo que fuere, uno tiene varias opciones de construirlo, ¿no? Pero la mejor opción siempre es optar por un ingeniero civil o por un ingeniero estructural que diseñe la estructura de acuerdo a las normas de viento. ¿Qué son las normas de viento? Son específicamente estudios que después se han puesto en forma de lineamientos que aparecen, la Argentina tiene, y ¿qué hacen? Le dan al ingeniero todos los elementos necesarios para calcular el techo de manera que si viene un viento alto, la estructura lo resiste adecuadamente. Por supuesto, una persona al momento de construir algo tiene varias opciones. Tiene la opción de hacer las cosas de una manera barata, rápida, obviar los aranceles de un ingeniero que no son que no son nada comparados con el precio total de obra. Pero en ese caso yo creo que una persona cuando construye tiene que pensar en que la opción 1 es entregar el funcionamiento de esa estructura en las manos de un ingeniero que sabe lo que hace, que calcule de acuerdo a lo que dice la norma, o ahorrarse unos pesos ahora y poner el funcionamiento de esa estructura en las manos de la tormenta. La tormenta que lo puede destruir, ¿no? Entonces, es necesario tener en cuenta que el dicho que todo el mundo sabe, lo que ahorramos ahora probablemente tengamos que pagarlo con creces más adelante. Existen elementos, ya te digo, para prevenir en manos de los ingenieros que calculan de acuerdo a las normas, normas de viento, o bueno, acá no hay sismo, pero también hay normas sísmicas y de todo. Se aprendieron varias otras cosas que vamos a mencionar esta noche, pero la cuestión es, otra cosa que surgió es, en algunos casos, otra cosa que me llamó la atención fue un vecino que mencionó que se le cayó un ladrillo en la cabeza. Eso también podría haber sido una desgracia evitable. ¿Por qué? Porque cada uno en su propia casa sabe cuando una tapia está sin terminar, tiene ladrillos altos. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, una de las cosas que se puede hacer a nivel responsabilidad individual es verificar que en la propiedad de uno no haya ningún eslabón débil, ya sea tapas de tanque, árboles con ramas demasiado largas o muy cerca de la casa, techos que no han sido diseñados para resistir los esfuerzos de viento por un ingeniero. Cañerías expuestas por ahí. Cañerías expuestas. Tapias que son demasiado largas y no tienen refuerzos adecuados, ¿no?, que le proveen la estabilidad lateral. Eso se vio muchísimo, muchas tapias caídas. Exactamente. También las tapias son muy peligrosas. De nuevo, no hubo pérdidas de vidas, pero fácilmente podría haber habido pérdidas de vidas en la tormenta que ocurrió aquí. Como después pasó en Villa del Rosario, que sí hubo pérdidas humanas, lamentablemente. Entonces, uno puede decir, bueno, cada uno tiene una responsabilidad en su propia esfera. El vecino en su propia casa tiene muchas cosas para hacer y prevenir. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el tamaño de las ventanas.
Si viene una tormenta de viento fuerte, las ventanas definitivamente son puntos débiles, porque pueden romperse por presión de viento, pueden romperse por algún proyectil que ha salido, ya sea una rama, una teja o lo que fuere. Eso debe protegerse, es decir, cuando se viene un viento fuerte, hay que tomar recaudos para proteger las ventanas para que no sean perforadas, porque eso es muy peligroso para la parte interna de la casa. Si el techo es de chapa, fácilmente cambian las condiciones, digamos, de estanqueidad al viento, y una ventana probablemente haga que se vuele el techo después, si es un techo liviano, un techo de madera, un techo de chapa, un techo de policarbonato. Eso a nivel individual. A nivel, ya te digo, otra es la responsabilidad que yo como vecino tengo por la integridad y la propiedad de mi vecino del lado, o del vecino que tengo 40 metros. Lo que una rama que esté floja, o una tapa de tanque, tejas, muchas tejas salieron también eyectadas, pueden volar 40 metros y la cantidad de movimiento que tienen es tremenda. Una consulta que tiene que ver con la historia misma de la ciudad de Belleville, y te digo que ha sido inclusive y sigue siendo una especie de debate, y esto sin ánimo tampoco de azuzar a ninguna autoridad. ¿Es conveniente que los belvillenses todavía tengamos industrias instaladas dentro del ejido urbano, dentro de donde la gente vive, se desarrolla cotidianamente, y no sería más una acción de prevenir el hecho de que estas industrias estén radicadas en un sector delimitado de la urbe? Yo no estudié ese tema específicamente en este estudio. Eso hay que evaluarlo de por sí con una parte de con arquitecto, un urbanista, con ingenieros. No podría decirte específicamente lo que ¿Cuál es la tendencia mundial al respecto, por ejemplo? Bueno, es una pregunta muy interesante. El tema es que las ciudades a veces crecen de una forma que puede controlarse a medias. La tendencia mundial depende en qué parte del mundo, digamos. A veces la actividad económica crece mucho más rápidamente que la actividad demográfica. En todo caso, yo creo que de acá puede sacarse otra lección, la misma lección, ya sea que la industria, supongamos una nave industrial esté cerca de la ciudad o esté lejos de la ciudad, tiene que también los dueños, a los efectos de proteger su inversión, tienen que asegurarse de que estén construidos seguramente, teniendo en cuenta cuáles son las normas de seguridad del viento, que eso se hace cuando uno hace el cálculo de la estructura, ¿no? De nuevo, eso es una inversión que es a largo plazo, protege la inversión, protege la vida de las personas que están alrededor, y es algo que en rigor de verdad, si uno compara la inversión total, es una parte muy pequeña. Gonzalo, por último, estamos hablando fundamentalmente del informe 23A relacionado al viento fuerte del 6 de diciembre de 2012. Luego ha sucedido esto otro, ¿no? Esta inundación. Y bueno, cuando hablamos con las autoridades, el criterio es de que es muy posible que esto vuelva a darse. Hay un régimen de lluvias muy cambiante en este momento, particularmente en la provincia de Córdoba, y por lo tanto no sería, digamos, alocado pensar de que pueda llegar a suceder nuevamente dentro de un año o dentro de 5, pero es muy posible que vuelva a suceder. En ese marco, ¿sería útil elaborar y avanzar en un informe similar al que se hizo en relación a el tema de vientos, hacer un informe acerca de los perjuicios que ha ocasionado, que uno, digamos, a prima facie entendería que podrían haber sido mayores, inclusive en relación justamente a las inundaciones de fines de febrero, principios de marzo? Sí. Bueno, para responder a tu pregunta, creo que todo esfuerzo de estudiar lo que ocurrió no está de más. De manera que sí, sería muy útil hacer eso, hacer un estudio, hacer un estudio de estabilidad de algunas zonas, de las barrancas, de las casas, de todo. Habría que conseguir, digamos, personas que se aboquen a eso, a ser especialistas que puedan hacer ese tipo de estudio. Que puede ocurrir, claro que puede ocurrir, lo mismo que puede ocurrir un próximo viento fuerte, una corriente descendente, un viento fuerte. La cuestión es estar preparados. Eso es precisamente el objetivo de un estudio de riesgo. Es decir, bueno, dado que pasó, ¿qué aprendimos? Aprendimos esto, ok. Entonces, ahora,
¿qué podemos hacer para prevenir? Bueno, todas esas cosas que hablamos recién, que son que competen, ya te digo, al ciudadano como vecino, a las empresas proveedoras de servicios, a las autoridades también y a las ONGs, etcétera, etcétera. De cualquier manera, yo no estudié el tema de la inundación, pero fui siguiendo, y sí quiero recalcar que hay una cosa que me parece que es una fortaleza de acá de Belleville, que fue el accionar de los vecinos, el accionar de los bomberos, el accionar de la policía, también de la ayuda de toda la gente que participó. No quiero olvidarme de nadie, pero yo creo que ese fue un esfuerzo verdaderamente heroico que se hizo desinteresadamente, porque no se sabía lo que había, no se tenía información certera, pero aún así se hicieron todos los esfuerzos, gente que no durmió, gente que dio todo de sí, también gente que ayudaba a sus vecinos que estaban inundados y esos no. Eso es absolutamente encomiable. Eso en algunos otros lugares no ocurre, de manera que yo sé que después de 2 tormentas la sociedad se desgasta, se cansa, tiene quejas, ¿no?, hacia todo el mundo, pero eso no debe perderse. Por eso, y eso es lo que vamos a hablar, una cosita que a mí me gusta recalcar, es que tanto las personas, nosotros los individuos, como las sociedades, tenemos una memoria limitada, ¿no? Es decir, cuando ocurre algo, tenemos nuestra conciencia, nuestras ideas, nuestro movimiento, todo bien alto. Pero a medida que pasa el tiempo, es una curvita que va bajando, y ya, después, pasó hace 30 años, ya la gente se olvida. No le damos tanta importancia. Exacto. Pero el primer punto es tener en cuenta que eso nos pasa. Definitivamente nos pasa. Saber que nos pasa es un paso adelante. Sin embargo, hay una cosa interesante. A los jóvenes, a los muy chicos, a los niños y a los adolescentes, también les ocurre, pero en menor medida. Es decir, todo lo que a nosotros nos ha ocurrido cuando éramos chicos, cuando éramos adolescentes, lo recordamos para siempre. Digamos, es como que uno lo recuerda con mayor fuerza durante toda su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado, los chicos, los adolescentes que han visto el esfuerzo desinteresado de los bomberos, de la policía, de los vecinos, lo van a recordar y probablemente ellos mismos tendrán ese espíritu solidario. Hay que inculcar eso. Con este estudio, el viernes, esto va a salir en diferido, pero el viernes vamos a hablar con los chicos de las escuelas también, vamos a tratar de inculcar eso en el sentido del potencial positivo que tiene el hecho de aprender de las catástrofes, aprender de las malas experiencias. Casi siempre se valora eso mucho de los chicos, ¿no? El efecto multiplicador que pueden producir al tratar de, digamos, educarlos o enseñarlos no solamente en valores, sino también en estas circunstancias, y que ellos después reproducen en el hogar, y eso seguramente también sirve como una malla de contención para toda la sociedad. Exacto. Es más, yo quiero pensar, por ejemplo, que la gente que salió a tomar encuestas, o por ejemplo, los muchachos ya más grandes. Eran jóvenes de la UBE, de la Unión de los chicos de la UBE. De estudiantes. Pero también la gente, probablemente yo quiero pensar que la gente que ya estaba un poco más madura, ¿no? Y que salió a ayudar, los bomberos, etcétera, probablemente cuando ellos eran niños, tuvieron alguna experiencia que les movilizó a negarse desinteresadamente para ayudar a los otros. Eso en sí mismo es un poder muy positivo. Me refiero, cuando ocurre una catástrofe, es una herramienta muy positiva. Por supuesto que tiene que estar bien organizada, no es que cada uno puede hacer lo que le parece, pero organizadamente es un poder, digamos, de resiliencia bien útil, porque ayuda a que la sociedad se restablezca rápidamente. Eso debe inculcarse. Ojalá podamos lograrlo en todos estos días. Y yo creo que sí, hay muchas cosas para hacer. Ya te digo, se han aprendido muchas lecciones. Lo que sí hay que tener en cuenta que un estudio de riesgo no es un estudio determinístico, en el sentido de que, yo pongo valores en una ecuación, saco el resultado y ya tengo, este es el valor definitivo. No, un estudio de riesgo es un estudio que es constante, que va progresando en el tiempo. A medida que hay más información, se va poniendo más información, se van aprendiendo nuevas cosas. Esos estudios, por supuesto, tienen que hacer la gente que lo hace, que sabe, que lo conoce. Y, de nuevo, yo te digo, todos los sectores de la sociedad tienen que aprender su lección. Sí, ya te digo, todos cuando pasa algo tenemos quejas, definitivamente, en todo el mundo ocurre. Pero no olvidarse que, ya te digo, todos tenemos nuestra propia responsabilidad y tenemos
podemos hacer una diferencia para un vecino o por la ciudad o lo que fuere, ¿no? Así es. Y bueno, cuando ocurren estos fenómenos, no hacen distingos de ninguna manera de pobres, ricos, acaudalados, necesitados. Es decir, esto evidentemente ha afectado a todos por igual. Sí. Quizás algunos necesiten un mayor o menor auxilio de parte, por ejemplo, del Estado, pero en definitiva nos ha afectado a todos. Gonzalo, muchísimas gracias. Felicitaciones también por este informe. Este informe queda en los anales de la historia de la ciudad de Belleville. Va a ser entregado a las autoridades municipales, pero seguramente no terminará ahí el tema, ¿no? No, y queda, creo que va a haber copias en la biblioteca. También yo voy a dejar un librito ahí que habla sobre la teoría de los desastres que produjo el Banco Mundial. Lo vamos a dejar para que los muchachos, la gente que lo quiera consultar y aprender, interiorizarse de los esfuerzos que están ocurriendo en otras partes del mundo. Y bueno, la cuestión es siempre aprender, informarse y ver y prepararse qué voy a hacer ante futuras ocurrencias de un fenómeno así. Muchísimas gracias. Nada. Nos reencontramos luego.